Hola a todos nuevamente, mi nombre es Ivana Sagastume, los voy a estar acompañando en la segunda parte de la clase de anestésicos inhalatorios. En la primera estuvimos viendo generalidades, farmacocinética y farmacodinamia, y en esta vamos a hacer hincapié en cada uno de los agentes de forma particular. Para arrancar vamos a hablar del agente alotano. Es el único alcano halogenado, no es inflamable ni explosivo. Es el único agente inhalatorio que posee un conservante denominado timol. Todos los inhalatorios están envasados en un frasco color ámbar para retardar la degradación oxidativa espontánea. El alotano es un agente muy barato, actualmente está en desuso, pero ha sido utilizado por su amplia aceptación por los pacientes pediátricos a la hora de realizar una inducción inhalatoria. En cuanto a las características que va a tener el alotano en el cuerpo, los vamos a ir dividiendo a cada uno de los agentes en cardiovascular, respiratorio, cerebral, renal y hepático y neuromuscular. Para hablar del alotano no podemos obviar su sensibilización del miocardio a las arritmias. Tampoco podemos obviar que es un vasodilatador coronario, que aumenta la presión en aurícula derecha, y que como todos los agentes inhalatorios son depresores miocárdicos. En cuanto a su efecto respiratorio, son de destacar su efecto broncodilatador y a su vez su gran depresión respiratoria. A nivel cerebral es un potente dilatador de los vasos cerebrales, aumentando el flujo sanguíneo cerebral, amortiguan la autorregulación y reducen la actividad cerebral y el consumo de oxígeno. En cuanto a sus efectos neuromusculares, potencia relajantes musculares no despolarizantes, como pueden ser el rocuronio, el atracurio, el mibacurio o el becuronio. A su vez, no se lo recomienda en obstetricia porque genera relajación uterina, a menos que ese sea el efecto que estamos buscando. Y a nivel renal, vemos que disminuye el flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular y el gasto urinario. También se asocia a vasoespasmos de la arteria hepática y se asocia a disfunción hepática, alterando depuración de fármacos y una disfunción celular con un aumento de transaminasas. Cuando hablamos de alotano, no podemos obviar mencionar la hepatitis por alotano y también la existencia de una necrosis hepática fulminante. Es una enfermedad muy rara. Los factores de riesgo que las caracterizan son la exposición reiterada al agente inhalatorio, en este caso el alotano, que generalmente se hace en intervalos cortos. También es de riesgo una mujer con un índice de masa corporal mayor a 30, en edad madura, y generalmente tienen una historia familiar de sensibilización a este agente inhalatorio. La lesión hepática característica es la necrosis centrolobulillar, pero a su vez encontramos una hipótesis que habla de un mecanismo inmunológico en donde se forman anticuerpos contra el ácido trifluoroacético, que es uno de los metabolitos que surgen a partir de su oxidación en el cuerpo. A raíz de esto tenemos que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones para su uso. Encontramos que no le podemos administrar este agente inhalatorio a aquellas personas que tengan algún tipo de disfunción hepática, a aquellas personas que tengan una elevada presión intracraneal, personas que tengan hipovolemia severa o una cardiopatía también severa, feocromocitoma por un aumento de la actividad adrenérgica que junto a la sensibilización del miocardio y su efecto proarrítmico podría generar aún mayor número de arritmias. Y también se desaconseja su uso en combinación con adrenalina exógena. Pasamos ahora al enflorano, actualmente en desuso. Es un éter halogenado
recordemos que el alotano era un alcano. Su olor es bastante dulce, agradable, etéreo, y no es inflamable. Dijimos que actualmente está en desuso y una de las principales causas es su asociación con convulsiones tónico-clónicas. ¿A qué se debe? A una sensibilización de la membrana celular a nivel cerebral y a un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo junto a una mayor resistencia al flujo de salida que genera un cuadro similar al de hidrocefalia. Al igual que el agente anterior, vemos que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneana y que disminuye los requerimientos de oxígeno. Como todos los agentes inhalatorios, deprime la contractilidad miocárdica y disminuye la presión arterial. Aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la resistencia vascular sistémica. Y también tiene efectos arrítmicos por sensibilizar al miocardio frente a las catecolaminas. También tiene un efecto broncodilatador muy marcado. Potencia la relajación de músculo esquelético asociada a relajantes neuromusculares no despolarizantes. Y vemos que reduce el flujo sanguíneo hepático, teniendo también un metabolito nefrotóxico. El próximo agente que vamos a analizar es el isoflorano. Es un anestésico volátil no inflamable. A diferencia de los anteriores, su olor es etéreo pero punzante, es irritante, por lo cual no se lo recomienda a la hora de realizar una anestesia inhalatoria o una inducción anestésica en pacientes pediátricos, por ejemplo. Es un líquido incoloro y estable. Y la característica que lo destaca de otros es que es resistente a la degradación por cal sodada, es decir, que tiene un bajo índice de degradación, por lo cual puede utilizarse a bajos flujos. Cuando hablamos del isoflorano, tenemos que mencionar que mantiene los reflejos carotidios intactos, pese a disminuir el gasto cardíaco levemente y deprimir la función cardiovascular. Y algo que no podemos dejar de destacar es la dilatación de arterias coronarias normales, es decir, el síndrome de robo coronario, en pacientes sobre todo que tienen algún tipo de afección en las arterias coronarias, ya que la asociación de esta patología con el isoflorano y el consecuente síndrome de robo coronario podría ocasionar un infarto agudo del miocardio. Su efecto broncodilatador en este caso es leve, produce una leve irritación de vía aérea superior, por lo que no se lo recomienda para realizar inducciones, disminuye el volumen minuto y deprime la función respiratoria. En cuanto a la actividad cerebral, como todo, se aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneana, reduciendo los requerimientos de oxígeno y asociándose a lo que se conoce como silencio en el electroencefalograma, que es una protección que se puede utilizar utilizando dos CAM de este agente en procesos isquémicos. En cuanto a los efectos neuromusculares, también potencia levemente la relajación del músculo esquelético y tiene una mínima afectación hepática con disminución del filtrado y del flujo sanguíneo renal. Cuando hablamos de desflorano, tenemos que tener en cuenta que necesita de un vaporizador especial que se denomina termorregulado a 39 grados, que es un vaporizador diferente al que estamos habituados a utilizar. ¿Por qué necesita esto? Porque a diferencia de los otros agentes halogenados que conocemos,
ebulliciona a temperatura ambiente, es decir, que no se encontraría normalmente en fase líquida. Para mantenerlo de esta forma, utilizamos este vaporizador especial de mezcla calentada para evitar, digamos, esta evaporación o ebullición precoz. Tiene una baja solubilidad en sangre y en tejidos corporales, lo que permite una rápida inducción de anestesia inhalatoria y también una rápida educción, es decir, un rápido despertar cuando se corta, digamos, la administración del anestésico, pero a su vez es de potencia menor, ya que, como vimos la clase anterior, la CAM es mucho mayor. Cuando hablamos de deflorano, tenemos que tener en cuenta el efecto de picazón e irritación de vía aérea con cialorrea, que es aumento de la saliva y de las secreciones, asociadas también a tos y laringoespasmo. Pasamos ahora al agente sevoflurano, es el más utilizado en la actualidad. Tiene una baja solubilidad en sangre, por lo tanto, una rápida disminución de la concentración alveolar al interrumpirlo. Hoy en día es el agente de elección para realizar inducciones inhalatorias en pediatría, ya que no produce picazón ni molestias en la vía aérea. Y las características básicamente que tiene son que revierte el broncoespasmo, aunque deprime la ventilación, que tiene un poco aumento de frecuencia cardíaca, que aumenta el intervalo QT, no produce robo coronario, y a diferencia de todos los demás, aumenta levemente el flujo renal. Reduce también el flujo sanguíneo en vena porta y aumenta el de arterias hepáticas, conservando el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno hepático total. Cuando hablamos la clase anterior del único agente inorgánico que se estaba utilizando actualmente, nombramos al óxido nitroso. También conocido como gas hilarante, hemos mencionado que es el único gas inorgánico que se usa en la clínica. Es incoloro e inodoro, no es explosivo, pero está asociado fuertemente a náuseas y vómitos postoperatorios. ¿A qué se debe esto? Al estímulo directo central en el bulbo raquídeo y en el centro del vómito a partir de la zona quimiorreceptora gatillo. Las concentraciones inspiradas recomendadas de este gas son del 50 al 70%. Y ahora vamos a ver por qué este número es tan importante. Sabemos que el óxido nitroso es un gas débil hipnótico, pero tiene buenas propiedades analgésicas porque está relacionado directamente a un aumento de endorfinas. Su absorción es pulmonar, no se combina con la hemoglobina ni se enlaza químicamente dentro del organismo. Su eliminación es pulmonar y vía piel. Es biotransformado muy pobremente por bacterias anaerobias en el sistema gastrointestinal. Y algo que es de destacar es que se oxida irreversiblemente con el cobalto de la vitamina B12, que participa en síntesis de ADN y formación de mielina. Esto es muy importante debido a las precauciones que debemos tener. El uso prolongado de este agente inhalatorio causa depresión de médula ósea asociado a lo que se conoce como anemia megaloblástica a partir de la vitamina B12. También ocasiona deficiencias neurológicas, como neuropatía periférica. Tiene potencial teratogénico y debe evitarse en embarazadas. Potencial teratogénico es la capacidad que tiene un agente de tener relación con anomalías, por ejemplo, del feto. También sabemos que afecta al sistema inmune
y que debería evitarse en pacientes con hipertensión pulmonar porque de por sí es un agente que aumenta la presión pulmonar de base. Si ya alguien la tiene aumentada, las cifras se modificarían muchísimo más. Como vimos la clase anterior también, es capaz de realizar una especie de adición con lo que denominamos efecto del segundo gas, que potencia a otro agente inhalatorio y acorta el tiempo que necesitamos para realizar una inducción anestésica. Y algo muy importante que no mencionamos es que es muy soluble, mucho más soluble incluso que el nitrógeno. ¿Por qué decimos esto? Porque a lo largo de una cirugía puede difundir a cavidades que contengan aire y rápidamente aumentar de volumen en cavidades distensibles que permitan ese aumento de volumen, o aumentar de presión cuando las paredes de esa cavidad no son rígidas, de forma tal que una exposición prolongada aumentaría volumen y presión en esas cavidades, generando complicaciones. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo en las que no se recomienda utilizar óxido nitroso? Neumotórax, embolia gaseosa, obstrucción intestinal aguda, aire intracraneal, conocido también como neumoencéfalo, quistes o bullas pulmonares, burbujas intraoculares e injertos de membrana timpánica. Vamos a ver el ejemplo de embolia gaseosa. A medida que transcurre la cirugía, el óxido nitroso, el óxido nitroso, va ingresando a esa burbuja, haciéndola cada vez más grande, generando un proceso tal de expansión que puede, por ejemplo, obstruir un vaso sanguíneo. Otro de los procesos que tenemos que tener en cuenta con el óxido nitroso es la hipoxia por difusión, que se desarrolla al suspender la administración de óxido nitroso. Generalmente habíamos dicho que tiene una rápida absorción y que es muy soluble. Por lo tanto, una disminución rápida de la tensión arterial de oxígeno podría llegar a acumular óxido nitroso de más por encima de ese 50 y 70% de fracción recomendada, generando una hipoxia transitoria, por lo cual siempre se recomienda que a la hora de suspender su administración, la fracción inspirada de oxígeno se eleve a un 100% para evitar que los primeros 3 o 5 minutos sufra este proceso de hipoxia por difusión, al haber disminuido ese oxígeno si antes no lo habíamos elevado en la fracción inspirada. Cuando hablamos de óxido nitroso, también tenemos que tener en cuenta cómo repercute en los diferentes sistemas. Algo muy importante para destacar en su efecto neuromuscular es que, a diferencia de todos los otros inhalatorios halogenados que vimos, este no brinda relajación muscular significativa e incluso es capaz de producir rigidez de músculo esquelético. Como otros agentes inhalatorios, aumenta catecolaminas endógenas y es proarrítmico. Y hemos visto que no se recomienda en pacientes con patología de hipertensión pulmonar, ya que aumenta la resistencia vascular pulmonar por vasoconstricción y aumentaría también la presión en la aurícula derecha. A diferencia de otros agentes inhalatorios, tiene un cambio mínimo en lo que sería ventilación minuto, tiene una rápida depresión del estímulo hipóxico, por lo tanto, cuando se está administrando, por ejemplo, para analgesia en el trabajo de parto, se debe controlar de cerca a esa embarazada, y a diferencia de otros, causa taquipnea que no se ve en otros agentes. También aumenta el consumo de oxígeno cerebral y tiene esos efectos analgésicos que ya habíamos mencionado. Por último, y por esto no menos importante, me parece
fundamental hablar de hipertermia maligna. La hipertermia maligna es un cuadro sumamente peligroso que debemos conocer, sospechar y poder identificar y tratar rápidamente para evitar el desenlace fatal de los pacientes. La hipertermia maligna debe sospecharse ante un cuadro hipermetabólico con desaturación y acidosis mixta, es decir, metabólica y respiratoria. Básicamente, se asocia a la imposibilidad por parte del retículo endoplasmático de lograr concentraciones preestimulatorias de calcio. Las teorías que apoyan la existencia de la hipertermia maligna son dos. Una que habla de la alteración funcional del receptor de rianodina por una mutación genética en el PAR19 y una alteración del sistema lipasa sensible, que propone que los ácidos grasos libres elevados producirían un aumento en la liberación de calcio, una disminución en su recaptura, generando también esa falla en su regulación. Cuando hablamos de hipertermia maligna, además de conocer esta etiología genética, tenemos que hablar de los signos y síntomas que la caracterizan. Lo primero que vamos a ver es una rápida acidosis respiratoria, que si el paciente está intubado, lo vamos a ver reflejado en el capnógrafo, por aumento de la capnografía. Esa hipercapnia se va a ver con un end-tidal de CO2 mayor a 55 y si le sacamos gases arteriales mayor a 60. Muchas veces pensamos que como la entidad se llama hipertermia maligna, lo primero que vamos a ver va a ser ese aumento de temperatura corporal. Pero como vemos acá, ese aumento de temperatura mayor a 40 grados centígrados es uno de los signos tardíos de la enfermedad. También se va a asociar a taquicardia sinusal, a taquipnea, a cianosis y a aparición de arritmias como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular sin otra etiología que lo explique. También vamos a tener una variabilidad de presión arterial y una inestabilidad hemodinámica muy marcada en el paciente, asociada a una acidosis metabólica y a su vez a una coluria, que es el aumento del color en la orina. Es un color parduzco. ¿Por qué se produce? Porque el músculo se empieza a romper debido a esa rigidez. Cuando el músculo se rompe, hay diferentes signos que nos permiten, digamos, reconocerlo. Entre ellos encontramos a la CPK, que es una enzima, cuyo valor tiene que superar las 10.000 unidades por litro, y la presencia de mioglobina en la orina, también denominada mioglobinuria. Para conocer la hipertermia maligna, también tenemos que hablar de los desencadenantes, aquellas drogas o fármacos que podemos utilizar y son capaces de poder generarla. Las drogas que utilizamos básicamente son dos. Los anestésicos inhalatorios halogenados, que ya conocemos, el sevoflurano, desflurano, iso, enflurano, alotano ya en desuso, y los relajantes musculares despolarizantes, que en el mercado nosotros tenemos a la succinilcolina. Cuando se produce un evento de hipertermia maligna, lo más importante es poder tratarlo a tiempo. ¿Cómo tenemos que actuar? Tenemos que discontinuar los agentes causantes. Generalmente lo que tenemos que hacer es cerrar el dial del inhalatorio que estemos utilizando y aumentar el flujo para favorecer rápidamente el lavado de ese agente inhalatorio del sistema de anestesia. También lo que tenemos que hacer es administrar una droga que se llama dantroleno o dantrolene en forma intravenosa y generalmente también asociamos a terapia de apoyo. Restablecer la temperatura corporal de forma rápida, generalmente se enfría al paciente con medidas físicas, se le pone hielo o solución fisiológica congelada alrededor de su cuerpo, se lo moja, se le ponen mantas frías, también se lo tiene que apoyar respiratoriamente si no estaba intubado. Asimismo, también dar asistencia circulatoria con inotrópicos o vasoconstrictores. Y manejar el desequilibrio hidroelectrolítico que se va a suscitar a partir de
de esta etiología de hipertermia maligna. Cuando hablamos de dantroleno, es muy importante conocer las diferentes marcas que hay, porque cada una tiene dosis diferentes y se arman de forma diferente. El dantroleno tiene una dosis única, obviamente, inicial de 1 a 2,5 miligramos kilo, con una dosis máxima de 10 miligramos kilo, y una vez que ha resuelto el cuadro, se le deja un mantenimiento de 1 miligramo kilo cada 6 horas durante un día. Ahora bien, ¿por qué nombré lo de los diferentes tipos de dantrolene? Porque, como vemos, tenemos 3 marcas en el mercado: Rianodex, Dantrium y Revonto. El Dantrium es el que, por ejemplo, tenemos en mi hospital. A diferencia del Rianodex, los dos primeros no tienen 250 miligramos en cada frasquito, tienen 20. Quiere decir casi 10 veces menos. Entonces, para una dosis inicial en cualquier paciente de 2,5, si tenemos en cuenta estas 140 libras como un paciente promedio de 70 kilos, vamos a necesitar un solo frasco de Rianodex, pero 8 frascos de Dantrium y de Revonto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito más frascos, pierdo más tiempo. Es necesario conocer qué es lo que tengo para saber cómo prepararlo de una forma rápida y eficiente para ayudar al paciente. Las dos primeras marcas que necesitan 8 viales, es decir, 8 frascos, como dosis inicial, se preparan con 60 mililitros de solución fisiológica o de agua destilada, para después administrárselas al paciente. Imagínense que ya cargar 60 mililitros por cada frasquito para lograr esos 480 te va a llevar un tiempo. Entonces siempre recuerden que ante una situación de esta gravedad hay que siempre pedir ayuda. A diferencia entonces de estos dos primeros, el Rianodex, cuya dosis es de 250 por cada frasco, solo requiere 5 mililitros para poder reconstruirse, ya que todos vienen en polvo, es decir, liofilizados, como el remifentanilo. ¿Qué se recomienda tener de stock en instituciones sanitarias ante un evento de hipertermia maligna? De los dos primeros es necesario tener 36 frascos como un stock para cualquier evento que surja. Y en caso de Rianodex, solamente es necesario tener 3 frascos. Obviamente que algo que es mucho más fácil de administrar y menos laborioso, mucho más rápido, sale mucho más caro. Y es también importante no solo conocer cuál tenemos en nuestra institución, sino también saber cuánto duran guardados y cuál es su fecha de almacenamiento y vencimiento. Los dos primeros duran 3 años y el otro dura 2. Algo que no habíamos dicho y que lo vamos a completar ahora es que el dantrolene es un relajante muscular que disminuye la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, que es altamente lipofílico y que es el tratamiento gold estándar para poder tratar la hipertermia maligna. Cuando tenemos en cuenta este síndrome, tenemos que hablar de cuáles son los pacientes que son susceptibles a este tipo de enfermedad. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un test de contractura de alotano-cafeína, y este tiene que dar positivo. Hay un 25% de pacientes con hipertermia maligna que son positivos para este test. Antecedentes personales de haber tenido una crisis de hipertermia maligna previa o antecedentes familiares de alguien que lo haya tenido, o también pacientes que sean portadores de miopatías que se conocen hoy en día como predisponentes, que son 3. La enfermedad multiminicore, la enfermedad central core y el síndrome de Kind-Burgh. Cuando hablamos también de hipertermia maligna, tenemos que poder diferenciar las enfermedades que se asocian a un síndrome hipertermia maligna parecido.
Ellas son la distrofia muscular o las distrofinopatías, que son la enfermedad de Becker y de Duchenne, las enfermedades de canales iónicos y una rhabdomiólisis, es decir, una ruptura del músculo producida tanto por calor como por ejercicio. Habíamos dicho que la hipertermia maligna se asocia y desencadena a agentes inhalatorios halogenados, Seborane, por ejemplo, o a succinilcolina. Si nosotros tenemos en cuenta eso, las alternativas anestésicas que podemos ofrecerles a los pacientes con este tipo de enfermedad o que son susceptibles a tenerla son la anestesia local, porque los anestésicos locales no tendrían nada que ver con esta enfermedad, que puede asociarse con o sin sedación endovenosa. También se les puede ofrecer anestesia regional central, como puede ser una peridural o una intratecal o una raquidia, o una anestesia regional periférica, como puede ser un bloqueo para miembro superior. Y la más segura de todas es la anestesia endovenosa total, que es lo que conocemos con el nombre de TIVA. Es decir, ¿qué no puedo hacer con un paciente que tiene hipertermia maligna o que es susceptible a tenerla? Anestésicos inhalatorios o succinilcolina. Para una secuencia rápida, voy a tener que usar, por ejemplo, rocuronio, a dosis de secuencia rápida, que son de 1 a 1.2 miligramos kilo. Y lo vamos a mantener con TIVA, anestesia total intravenosa. Justo el día lunes que pasó, que ustedes obviamente no van a poder saber cuándo porque no saben cuándo lo estoy grabando, pero tuvimos en el servicio una paciente obstétrica con el diagnóstico de hipertermia maligna ya hecho. Y obviamente para nosotros fue un alivio que sea una paciente obstétrica porque la anestesia se resolvió con una raqui y no hubo ningún tipo de problema. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuanto a la clase de anestésicos inhalatorios. Les recuerdo que les vamos a dejar una guía con un par de preguntas para que puedan ir enfocando un poquito el estudio. También la clase para que puedan tomar apuntes si así lo quieren. Y les dejamos también parte del dossier que habíamos adjuntado la semana anterior para que sigan complementando. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima clase, que va a ser la de sistemas y circuitos de ventilación en anestesia. Muchas gracias.